Bueno, como les decía, lo interesante de esta pregunta es que te relaciona la velocidad angular de precesión con la velocidad angular que está sufriendo la rueda o el disco. No sé si alguien sabe lo que es la velocidad angular de precesión. La velocidad, bueno, ahí ya me están preguntando, ¿qué es la velocidad de precesión? Y gracias por la pregunta. La velocidad de precesión sencillamente sucede en un giroscopio. Nosotros, creo que ya hicieron el experimento, que cuando tienen un giroscopio básico que se puede hacer con una rueda, le incrustamos un eje, y este eje lo conectamos a una cuerda. Entonces esto va a surgir una tensión, y aquí mi llanta, mi rueda, mi disco, va a estar girando con una velocidad angular. Y yo lo voy a sostener. Yo lo voy a sostener aquí. Entonces, si yo lo tengo sostenido, la cuerda está aplicando una tensión y una velocidad angular, no va a pasar nada. Ese eje se va a quedar fijo y solo va a estar rotando la rueda. Pero ¿qué pasa si yo suelto ese eje, lo dejo libre? ¿Qué va a pasar? Se cae esto. No sé si alguien ha visto ese experimento, ya lo han revisado. No se cae, correcto. Me dijeron la rueda se mantiene en giro. Y está perfecto. Debido a este movimiento, a esta velocidad angular, no se va a caer la rueda, va a mantener el giro. Pero no solo va a mantener el giro, sino también va a existir una velocidad angular de precesión. Es decir, aparte de que la rueda esté girando en un eje, lo que va a pasar es que va a girar esta rueda con este eje alrededor del cable. Estará así. No sé si ahí la cacharon. Entonces la velocidad angular de precesión simplemente es la velocidad con que el disco va a estar girando alrededor de un eje. ¿Sí? No sé si ven, hay dos movimientos angulares involucrados, uno en el eje X y otro en el eje Z. ¿Sí? Eso es todo, eso es velocidad de precesión y funciona en un giroscopio. En este caso hay varias configuraciones de giroscopio. Yo creo, vamos a analizar esta, a ver qué está pasando. ¿Sí? Por el momento, bye. No lean eso. Por el momento vamos a analizar todos los datos del giroscopio. Y pilas con esto, porque creo que esto no lo han enseñado todavía, así que puede ser que lo tomen como prueba de lectura por ahí, sobre giroscopios y eso. Entonces yo este giroscopio lo voy a ver desde arriba. Lo voy a analizar así, como que estoy apuntando hacia el eje Z. Si yo lo miro desde arriba, se va a dar algo tal que así, mi cuerda va a estar aquí. Voy a dejarla aquí con lujo y detalle. Aquí va a estar mi eje. Y mi disco va a estar así. ¿Sí? Ahí espero que esté claro ese dibujo. Aquí está el eje X. Listo. Lo que va a pasar es lo siguiente. Siguiendo la regla de la mano derecha, ¿hacia dónde va a apuntar mi momento angular? Nuevamente, ¿quién me lo dice? Ahí sí, ahí vamos a explicar por qué no se cae. ¿Hacia dónde apunta mi velocidad angular? Miren, aquí está. Viéndolo de ese sentido, ¿hacia dónde apuntaría? Aquí, ¿hacia dónde apuntaría? Apuntaría hacia la derecha. Hacia la derecha. O sea, aquí tengo mi velocidad angular. Perdón, claro, mi velocidad angular y mi momento angular. O sea, aquí lo voy a poner como L. ¿Yo qué les había dicho? Yo les había dicho que esto va a moverse en este sentido, ¿no? Por tanto, va a haber un vector que se va a llamar delta L, o sea, la variación de L. Y aquí va a estar un L más un delta L, con un ángulo θ. Hasta ahí todo claro, igual cualquier cosita me preguntan. Ahorita vamos a analizar todo lo que tiene que ver con giroscopio.
para que ya vayan preparados la semana que viene. Entonces está sucediendo esto, ¿no? Ahora, vamos a ver qué pasa con la velocidad angular de precesión. La velocidad angular de precesión, si yo asumo que es constante, simplemente va a ser vamos a ver así, va a ser un ángulo sobre un tiempo, ¿sí o no? Si asumimos que es constante. La velocidad de precesión simplemente va a ser el ángulo que recorre sobre el tiempo. Pero ¿qué pasa si yo estoy trabajando con diferenciales de tiempo? Vamos a ver, vamos a tratar de hallar este ángulo, ¿sí? Vamos a tratar de hallar este ángulo. Por relaciones trigonométricas, el ángulo que está recorriendo, yo puedo, si yo sé que el arco de circunferencia es igual a θ sobre el radio, yo directamente puedo decir que mi θ es igual a S sobre R. En otras palabras, si yo estoy trabajando con estos diferenciales súper chiquititos, mi θ va a ser igual a delta L, delta L sobre L. ¿Sí? No sé si está claro esta parte del θ. Tengo mi ángulo. Chévere. Además del ángulo, yo puedo decir que aquí tengo un diferencial de tiempo. Lo voy a dejar así. Entonces reemplazo, voy a tener delta L sobre el diferencial de tiempo por L. Hasta ahí todo chévere. Y como yo estoy diciendo que esto es una variación súper chiquitita, estoy analizando una variación infinitesimal, y ahorita creo que es mejor hablar así porque ya estamos en el segundo parcial de cálculo, ¿no? Entonces yo lo puedo expresar como diferencial de L sobre diferencial de T por 1 sobre L. ¿Sí, no? ¿Por qué? Un diferencial representa algo súper chiquitito. Ahora, ¿a qué es igual a esto? ¿A qué es igual? Diferencial de L sobre el tiempo. Lo vimos aquí arriba. Es igual al torque neto. Es igual al torque neto. Chéverísimo. Entonces hay un torque neto aquí. El torque neto. Entonces, ¿qué podemos decir? Que el torque neto es el que genera que esta rueda gire. Ahí está la pregunta que me están haciendo. Profe, ¿pero por qué gira eso? ¿Por qué existe una velocidad de precesión? Y es porque hay un torque neto. Y ustedes miran, ¿pero dónde está el torque neto? Ahora vamos nuevamente al gráfico. Voy a poner torque neto sobre L. Ustedes me dirán, profe, ¿pero dónde está el torque neto? Sencillamente en el peso. En este caso, ahora voy a ver de otra manera mi giroscopio. Esta es mi llanta. Entonces, si yo lo veo de esta manera, este es Z, este es X, va a haber un peso, va a haber un peso, un M por G. Y va a haber un radio, lo voy a llamar L. L de longitud, voy a llamarle L minúscula para no confundirlo con el momento angular. Listo. Entonces, por definición de torque, nosotros sabemos que el torque es igual a la distancia aplicada perpendicular con el peso que se le incide. Entonces, en este caso, si yo tengo aquí L cruz la fuerza F, ¿hacia dónde apuntará mi torque? Otra vez regla en la mano derecha. Recordemos, tengo estos vectores, ¿sí? Para hacer la regla en la mano derecha, muy importante, los vectores tienen que estar unidos inicio con inicio. Es decir, si yo los uno, inicio con inicio, quedarían así. L, MG. En el 3D lo voy a dibujar. Tengo aquí L, y lo voy a hacer inicio con inicio, MG. Ahora, con la mano derecha, voy a unir desde L hasta MG. Y mi dedo índice va a apuntar hacia mi Y, hacia mi eje Y. Lo tengo. ¿Sí? Entonces mi torque neto, mi torque por el peso va a tener esa dirección. Listo, hasta ahí todo chévere. Entonces voy a llenar esto de vectores. Ahora el gráfico lo voy a llenar de vectores. Ahora, mi torque va a estar incidido aquí. Y va a haber un momento angular.
Ahora, el torque neto yo había dicho que era mg por la longitud. Y esto sobre la velocidad, el momento angular. Entonces, mg sobre L habíamos dicho que era I por W. Ahora tengo mi velocidad de precesión, va a ser igual a mgl. La inercia, recordemos, lo podemos expresar como un disco. Digamos que es un disco, entonces la inercia, ¿lo expresamos como un disco? Sí, sí, expresamos como un disco. Entonces la inercia de un disco va a ser su masa por el radio al cuadrado sobre 2. Esto por W. Vemos que las masas se van. Entonces esto me queda que es igual a... Uy, espera un ratito. 2G L sobre R cuadrado por W. ¿Y qué vemos aquí de interesante? Primero, ¿de qué variables no depende? Vemos que no depende de la masa del disco. Es decir, no tiene nada que ver. No depende de la masa del disco. Depende de su radio, depende de la longitud a la que está incidida ese disco y de la velocidad angular de ese disco. ¿Sí? No depende de la masa. Chévere. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Si no hay una pregunta, ahora sí. ¿Por qué? ¿Por qué va a girar esto? Tiene un torque neto. Y recordemos que el torque neto es igual a la variación de dL sobre dt. Entonces, si tiene un torque que apunta hacia acá, la variación de L, ¿hacia dónde va a apuntar? Va a apuntar hacia acá también. Entonces ahora tú suma infinitas veces una variación así. Te va a dar un círculo. Por eso. Sencillamente por la definición de que el torque me da la dirección a mi cambio del momento angular. Una vez que ya hemos analizado este tipo de giroscopio, vamos a ver qué pasa. Al duplicar el radio de la rueda, la velocidad de precesión se reduce a la mitad. Y esto es falso. ¿Por qué? Porque si yo duplico el radio de la rueda, como usted le va al cuadrado, se va a cuadriplicar. Se va a cuadriplicar. Falso. El momento angular en el eje Z es despreciable comparado con el momento angular de la rueda. Y este es el verdadero, ya se los digo. Es el verdadero. ¿Por qué? Por esta sencilla razón. Es decir, si nosotros ya sabemos interpretar qué significa este símbolo, significa simplemente que el giro de precesión es mucho menor a W. Entonces se puede despreciar. Supongamos que están en un examen de carrera, así tienen 10 minutos para resolver el ejercicio. Entonces, si ven esto, y como yo sé que mi velocidad angular es directamente proporcional a mi momento angular, si yo estoy diciendo que mi velocidad de precesión es mucho menor, entonces yo lo puedo despreciar comparado con mi velocidad angular de la rueda. Entonces, perfecto. Check. Sí, entre cambiar la masa del disco también cambia la velocidad de precesión. Ya habíamos dicho que era independiente de la masa. Independiente de la masa. No existe momento angular en el eje Z, ya que el momento de torsión está a lo largo del eje X. ¿El momento de torsión está a lo largo del eje X? No, está a lo largo del eje Y. Bye. Y lo mismo, aquí dice que está a lo largo del eje X, se va. Entonces sí tenemos la respuesta correcta. Y ojo con algo, este es un análisis específico para este giroscopio, porque hay muchos más que se pueden presentar. Déjenme ver. Yes. Listo, a ver. Les voy a presentar otro tipo de giroscopio, que ya lo conocen bastante, es un trompo, para que lo analicen en casa. Sí, es por cuestión de tiempo, más que todo, para que lo analicen en casa. Si quieren tomarle captura. Y un trompo lo podemos expresar como un giroscopio, entre comillas, tiene una velocidad de precesión. Es más grande, le pueden tomar captura, igual voy a pasar el PDF. Analicen de la misma manera. Listo, vamos con la siguiente pregunta. Esta. Listo.
Una rueda de bicicleta que se hace girar rápidamente está suspendida de una cuerda atada al eje, como se muestra en la figura. Inicialmente el eje se fija en la posición mostrada, cuando el eje es soltado, el punto P del eje va a girar hacia, y esto ya lo analizamos. Profe, ¿puede repetir el gráfico rojo que está en rojo? No lo entendí muy bien. Ya lo explico. Déjenme terminar esto. Esto ya lo analizamos. Sencillamente yo, como ya sé que está girando en este sentido mi velocidad angular, simplemente mi momento angular va a estar en este sentido. Y mi torque, yo hago R cruz F, R cruz F, y mi torque neto va a apuntar hacia acá. Y como yo sé, ojo con esto, con lo que voy a decir, en otras palabras, algo sencillito. Como yo sé que mi momento angular siempre va a variar en la dirección del torque, ¿hacia dónde va a girar? ¿Hacia dónde va a girar? Va a girar en este sentido. Por tanto, va a ir hacia B. Hacia B. Esa es la respuesta correcta. Están preguntando el gráfico rojo. Ya, el gráfico rojo simplemente es una vista desde arriba, una vista superior, la estoy viendo así. Entonces aquí está mi llanta. Yo simplemente grafiqué mi vector de momento angular y puse un diferencial de L, o sea, ¿cómo varía mi L? Recuerda que mi L siempre va a variar en dirección del torque, entonces va a haber un diferencial de L que va a estar apuntando hacia ese sentido. Una vez que tengo esta gráfica, yo elijo un teta, y por relaciones en una circunferencia entre el arco y el ángulo, yo puedo decir que mi teta es igual a delta L sobre L. Recordemos que como estamos trabajando en cantidades infinitesimales, yo puedo decir que si tengo un círculo así, voy a exagerarlo. Tengo mi radio, tengo mi arco S. Entonces, si estoy trabajando con cantidades infinitesimales, yo puedo decir que esta recta se aproxima mucho a la magnitud, a la medida de lo que vale S. Por eso yo reemplacé mi delta L sobre L. Y listo, ya tengo mi ángulo. Como yo sé que mi velocidad de precesión es ese ángulo sobre un diferencial de tiempo, lo puse y ya, ahí la magia se vino sola. Ese es con respecto al gráfico rojo. Listo. Vamos con otra pregunta. La última pregunta conceptual. Si bien me he enfocado en temas giroscopios, porque es lo que más toman conceptualmente, y quiero que que me respondan esta pregunta. Mezcla muchos temas conceptuales que hemos visto. Entonces, tenemos un giroscopio nuevamente, pero con una configuración diferente. Tenemos que la primera rueda gira en sentido horario, supongamos que está así. La otra gira en sentido antihorario, entonces está en el sentido contrario. Y la otra no gira. Están preguntando en qué dirección se moverá el sistema. Ya les digo la respuesta desde ahora. No hay que matarnos analizando otra vez esto, no se asusten. Simplemente es pura teoría. Y lo que va a pasar aquí es que va a caer. Va a caer. El estado final va a quedar algo tal que así. Y ambos van a seguir girando, pero va a caer. ¿Por qué pasa esto? Pues veamos. Si yo sé que son las mismas ruedas, si yo sumo los momentos generados por cada una de las ruedas, me va a dar un momento total de cero. Eso no es momento angular. Si no hay momento angular, ¿qué pasa? Si no hay momento angular, no va a haber velocidad de precesión. Si no hay velocidad de precesión, se va a caer. ¿Listo? ¿Todo chévere? Ahora sí, vamos con los problemas. Si no hay alguna pregunta, vamos con los problemas. A ver. Un joven de 50.6 kilogramos
que lanza una piedra, bueno, está entre un tío vivo es como un carrusel, sin fricción de 827 kilogramos. Te lo voy a poner una masa chiquita, te lo voy a poner una masa grande, que vale 827 kilogramos. El rayo es 3.72 metros, el joven lanza una piedra de 1.13 kilogramos, masa de la piedra, 1.13 kilogramos. Y nada más me pide hallar la velocidad angular del tío vivo y cuál es luego el lanzamiento de la piedra, perdón. Como sabemos, inicialmente no hay torques externos. Muy importante, si no hay torques externos. ¿Por qué no hay torques externos? Porque toda la fuerza sale del sistema, toda la fuerza. Recordemos que el niño es parte del sistema, entonces si él aplica una fuerza hacia la piedra, esa fuerza está dentro del sistema y toda la suma de todas las fuerzas internas es de cero. Entonces, la cantidad de momento angular inicial es igual a la cantidad de momento final. Inicialmente, como no hay ningún tipo de movimiento, la cantidad de momento es cero. Esto va a ser igual a, después del lanzamiento, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual al momento angular de la piedra más el momento angular del chico más el momento angular del tío vivo. Entonces, para el momento angular de la piedra, bueno, quizás desde esta perspectiva es un poco más difícil de verlo, pero veámoslo así. Como digo, yo aquí tengo la persona que está lanzando la piedra aquí y la piedra acá. Entonces ambos están a una distancia R. ¿Sí? Aunque no se ve aquí muy bien, pero ambos están a una distancia R. Entonces, como la piedra es una partícula, yo puedo decir que su momento va a ser su masa por su velocidad, por el rayo el que es lanzado, con respecto al punto O. Esto debe ser igual a más. Y ojo con esto. Como está en el carrusel, el niño va a ser parte del sistema del carrusel. Entonces yo puedo sacar la inercia de este carrusel. La inercia va a ser la del carrusel, como es un disco de m² sobre 2, más la del niño por superposición, ¿no? La del niño es mr². Esto es multiplicado por la velocidad angular. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Que es la del niño, ¿no? La masa del niño. Entonces vamos a decir que la masa del niño es m'. M'. Listo. Entonces ya tenemos todo. Simplemente despejamos la velocidad angular. La velocidad angular me va a salir igual al negativo de la masa de la piedra por la velocidad de la piedra por el radio, dividido para mr² sobre 2 más m'r². Listo. Lo puedo poner más bonito, pero como ya tengo todos los datos, simplemente reemplazamos. Sería la masa de la piedra, que es 1.13 kilogramos, por su velocidad, que vale 7.82, por el radio, 3.72, sobre m por r², la masa 827, por 3.72 al cuadrado, sobre 2, más la masa del niño, 50.6 por el r², 3.72 al cuadrado. Esto es 5.14 por 10 a la menos 3 radianes sobre segundo. Y tengo mi velocidad angular. Check. Siguiente. La velocidad tangencial del joven después de haber sido lanzado de la piedra. Suponga que el teoría es un disco uniforme. Simplemente que como tengo la velocidad angular, simplemente lo hallo por medio de la multiplicación por su radio. Entonces, W, bueno, la división por su radio. Radio sería, perdón, la velocidad tangencial sería igual a W por R. Es igual a, su radio vale 3.72, igual a 0.019. 1911 metros sobre segundo, lo que es lo mismo, 1.91 centímetros sobre segundo. Ya tengo la respuesta. Creo que hay una pregunta. ¿Profe, usó teorema de los ejes paralelos? No, no, no.
esto es la inercia con respecto a O. Lo que yo apliqué aquí es superposición. Superposición. ¿Por qué? Porque esto es la inercia que está sufriendo el niño. Entonces la inercia total con respecto al punto O es la inercia del disco más la inercia del niño. Nada más. Solo es superposición. ¿Alguna otra pregunta? Vamos con el siguiente problema. Vamos con esto. Haría el anterior, pero es un poquito largo. Entonces, es un poquito largo y un poquito interesante, como para hacerlo en la siguiente semana que estén más familiarizados con este concepto, porque se aplica conservación de energía. A ver. Gracias. Listo. Interesante. Me están dando dos casos posibles. El primero, sobre un disco de masa M de 5 kilogramos, de radio de 20 centímetros, incide una pelota. Si una pelota de masa de 0.5 kilogramos, lanzada a la velocidad de v de 4 metros sobre segundo. Entonces voy a graficar aquí mi pelotita. Justo antes del impacto, va a tener una velocidad. Aquí va a estar mi punto O, que me va a servir de referencia. Dice que esta dirección tangente a la periferia, lo graficamos, ocasionando que el disco rote sobre su propio eje, despreciando los rozamientos y calcula la velocidad angular adquirida cuando el choque es elástico. Entonces, ¿qué pasa si el choque es elástico? ¿Qué se conserva en un choque elástico? Aparte de los momentos que analicen, en este caso se va a conservar, es análogo, es igualito que momento lineal, se va a conservar el momento angular, pero ¿qué más se conserva en este caso particular? La energía. ¿Cuál energía? La energía cinética. No se conserva. Listo. Una vez que sabemos esto, vamos por partes. Primero analicemos la conservación de momentos. El primer momento que se conserva, perdón, el momento inicial simplemente va a ser el momento de la partícula, porque inicialmente el disco no está rotando. Entonces, para una partícula sabemos, aquí, el radio. Para una partícula sabemos que su momento va a ser la masa, por su velocidad, voy a poner velocidad inicial, por el radio, con respecto al radio de giro. Esto debe ser igual al momento final. En el momento final, como es un choque elástico, la partícula va a seguir una velocidad y no va a estar incrustado, pero obviamente va a ser una velocidad diferente. Entonces, su momento angular va a ser la misma masa por una velocidad final por el radio. Sin embargo, aparte de haber este tipo de momento angular, el disco adquiere un momento angular también porque va a estar rotando. Como rota tiene un momento angular. Como el disco es un cuerpo rígido, se va a asociar con W por I. ¿Sí? Listo. Siguiente, conservación de energía cinética. La energía cinética del inicio simplemente nuevamente es la partícula, un medio de la masa por la velocidad inicial al cuadrado, debe ser igual a la energía cinética de traslación de la partícula nuevamente con su nueva velocidad bf al cuadrado más la velocidad de rotación que adquiere el disco, un medio de la inercia por w al cuadrado con respecto a su centro de masa O. Listo. Vamos a ver qué podemos hacer aquí. Por ejemplo, para no complicarme mucho, yo puedo despejar BF. Puedo despejar BF y lo reemplazo aquí y me queda todo en términos de W. Y queda chévere. Entonces, BF es igual a la velocidad inicial. BF, la velocidad inicial menos
WI sobre RM, ¿no? RM. Perfecto, ya tengo velocidad inicial. Ahora sí, lo demás, pura carpintería, sustitución, toda la cosa. Ponerlo. Vamos a reemplazar. Quiero reemplazar la velocidad al cuadrado. Entonces esto me va a quedar velocidad inicial menos WI sobre RM al cuadrado. Listo. Ahora sí. Voy a sacar esto. Y quedaría, a ver, ¿qué podemos hacer aquí? Podemos primero sacar el 1/2. Se simplifica. A ver qué más podemos hacer. Podemos desarrollar el binomio al cubo, perdón, binomio al cuadrado. Velocidad inicial al cuadrado es igual a la masa por velocidad inicial al cuadrado más, perdón, menos 2 veces la velocidad inicial WI sobre RM más WI RM al cuadrado más la inercia sobre WO al cuadrado. Listo. Déjame ver qué puedo hacer aquí. Ya, lo que tengo que hacer ahora es despejar W. Por tanto, ya, noten esto. Este m por velocidad inicial al cuadrado va a ser igual a este m por velocidad inicial al cuadrado. Entonces, de antemano se me va. Y me va a quedar simplemente que 0 es igual a menos 2m velocidad inicial W y sobre Rm más W al cuadrado y al cuadrado sobre R al cuadrado por M más I W al cuadrado. Estos W los puedo simplificar, estas masas puedo simplificar, me va a quedar que 0 es igual a menos 2 velocidad inicial por I sobre R más I al cuadrado, R al cuadrado, M por W más I W. Listo, aquí solo me queda despejar W. W me va a quedar que es igual a, puedo hacer aquí, 2 veces velocidad inicial I sobre R sobre I cuadrado W R al cuadrado por M. Qué bobo, disculpen. Me olvidé de despejar este doble de aquí. Sería 2 velocidad inicial I sobre R sobre la inercia más la inercia al cuadrado R al cuadrado por M. Ahí sí. Entonces usamos la calculadora. La inercia la podemos hallar simplemente, como es un disco, la inercia es 1/2 de la masa por el radio al cuadrado. Lo tomamos aparte, 1/2 de la masa por el radio al cuadrado. Vayamos y lo reemplazamos aquí. Vamos a ver cuánto sale. Pique el ojo. A ver, la masa vale 5 por el radio 0.20 al cuadrado sobre 2. Me sale una inercia de 0.1, entonces ahí sí operamos, sería 2 por la velocidad inicial que vale 4, por la inercia, sobre el radio que vale 0.2, sobre la inercia, más la inercia al cuadrado, sobre el radio al cuadrado, 0.2 al cuadrado, por la masa que vale 0.5. Sale 6.66. Bueno, 6.667. Rayanes sobre segundo. Y ya está, eso es con respecto al choque elástico.
Ahora vamos a ver qué pasa cuando hay un choque plástico. Y es súper más fácil, así que no se asusten. La cosa sencillamente se complica cuando estamos trabajando con choques elásticos. En el plástico es súper sencillito. Entonces, para el plástico. Para el plástico, nosotros, como sabemos que se incrustan los dos elementos, primero tenemos el inicial igual al final. Inicialmente, nuevamente, sabemos que vale la masa de la partícula por su velocidad por el radio, velocidad inicial. Este es igual a la inercia por W. ¿Y la inercia de qué? La inercia del sistema con la partícula incrustada. Y ahí usamos nuevamente superposición. Voy a poner aquí inercia total para no confundirnos. Entonces nuevamente tenemos M inicial sobre R es igual a la inercia total. Entonces la inercia total por superposición va a ser la inercia del disco, mr al cuadrado sobre 2, más la inercia de la partícula. Va a ser m por r al cuadrado. Entonces aquí sale sencillito. Entonces aquí mi W igual. Masa velocidad inicial por R sobre mr al cuadrado sobre 2 más mr. Puedo simplificar las R, pero no me importa mucho porque ya tengo los valores. Vamos a reemplazar. La masa vale... La masa grande vale 5. No, perdón. La chiquita quiero. Vale 0.5 por 4 por el radio que vale 0.2 sobre la masa grande que vale 5 kilogramos por el radio al cuadrado que vale 0.2 al cuadrado sobre 2 más la masa chiquita 0.5 0.2 al cuadrado. Y es 3.33. Radianes sobre 100. Y esa es la respuesta. ¿Notas algo curioso? La respuesta te sale el doble del otro. La verdad, me gustaría que lo traten de analizar si es por algo que pasa o simplemente es pura coincidencia. Entonces, ¿dónde gira más rápido un choque plástico? Perdón, ¿dónde gira más rápido un choque elástico? Si quieren eh, imaginarse por qué gira más lento en un choque plástico, simplemente es por su inercia. Recordemos que la inercia es inversamente proporcional a la aceleración. Entonces, como hay más inercia debido a que hay más masa concentrada en el exterior con respecto a un eje, va a girar menos rápido el disco. ¿De aquí alguna pregunta? Una pregunta, si no, para ir con un último problemita. Último problemita para ir cerrando la primera parte de este tema. Son problemas súper cortitos. Y generalmente son así. Lo único que es lo verdaderamente difícil, por lo que se te hacen largos estos problemas, a veces es hallando la inercia o por conservación de energía. Si te ponen algo súper rápido, súper difícil, pero generalmente son muy cortos. Es el último problema que vamos a hacer, y recuerden chicos, como siempre, una mini tarea, no toma mucho. Sí me gustaría que lo analicen porque esto de seguro les van a tomar bastante la semana que sigue, es analizar este giroscopio. Seguir la misma metodología, ahora para hallar mi velocidad de precesión. Sí, no se olviden. Yo me lo pueden mandar por interno por el grupo y yo les reviso y les digo la respuesta. Entonces vamos con el último problemita. Tenemos un disco de radio R y masa M, distribuido uniformemente. Gira inicialmente con velocidad angular W1 igual a W inicial. Y un segundo disco de radio R medios y masa 4M, distribuido uniformemente, gira de manera coaxial con el primer disco. Vamos a graficar los discos. Veo disco, no sé. Pero bueno. A ver. Y tengo mis discos, son coaxiales. ¿Qué quiere decir? Que mis ejes de rotación son los mismos. Eso significa coaxiales. Comparten el mismo ax, el mismo eje. A ver. Listo. Entonces me está diciendo que el disco 1, voy a llamar a este disco 1, está rotando en un sentido W0. Vamos a llamar este W0.
y tiene masa M y radio R. Y mi disco 2 tiene masa 4M, 4M y radio medios. Y está rotando un sentido menos W0. Entonces, va a ser el sentido contrario. Sería, a ver si gira así, este debería girar así. W0. Listo. Está pidiendo, y dice que se chocan en un tiempo delta t. Se chocan en un tiempo delta t. Es decir, lo puedo relacionar con impulso. Entonces, lo primero que me piden es hallar el momento angular final del sistema. El momento angular final del sistema. Pregunto, ¿el momento se conserva? A ver, el momento se conserva. Es muy fundamental para resolver estos problemas. Ya me están respondiendo. A ver, ¿quién más? El momento angular final del sistema. ¿Por qué estoy preguntando si se conserva? Sigan respondiendo, chicos. ¿Por qué estoy preguntando si se conserva? Porque si se conserva, para hallar el momento final, va a estar hallando el momento inicial. Porque se conserva, en todo momento va a ser lo mismo. Y la respuesta es sí se conserva, no hay torques netos. En ningún momento te dice que se está añadiendo un torque. Sí se conserva. Entonces, el momento angular final va a ser igual al momento angular inicial. El momento angular inicial lo puedo hallar simplemente con W por I evaluado en el disco 1 más W por I evaluado en el disco 2. Entonces mi L final va a ser igual a W, que sería W1, por la inercia, que sería M R al cuadrado sobre 2, más W del disco 2, que es negativo, menos W sub 0, por la inercia, que sería la masa, 4M, por el radio al cuadrado, sobre 2. ¿Qué pasa aquí? Que las inercias son iguales. Literal queda W0, MR al cuadrado, sobre 2, menos W0, sobre MR al cuadrado, sobre 2. Queda esto. Y se va. Entonces, ¿qué pasa? El momento inicial es 0. Perfecto. ¿Una pregunta? Tengo mi momento final. La magnitud del torque promedio que el segundo disco ejerce sobre el primero. Recordemos, igual que en colisiones, si yo estoy analizando el choque de dos partículas, el sistema son mis dos partículas. En esas dos partículas, ¿qué pasa? Mi momento se conserva porque en mi sistema no hay fuerzas externas. Ahorita imagínense que solo estamos hablando de momento lineal. Pero si yo analizo solo una partícula, no puedo decir que en esa partícula el momento lineal se está conservando, porque está sufriendo un impacto, está sufriendo una fuerza generada por la otra partícula. Entonces, repito, si yo analizo el sistema, las dos partículas, en ese sistema mi momento se conserva. Pero si yo analizo como sistema solo una partícula, mi momento ya no se va a conservar, va a sufrir un impulso. Lo mismo pasa aquí. Si yo considero los dos discos como sistema, mi momento se conserva, mi momento angular se conserva. ¿Sí? Pero aquí no me están diciendo que analice los dos discos como sistema. Aquí me están diciendo que analice la magnitud del torque promedio que el segundo disco ejerce sobre el primero. O sea, yo quiero saber el torque promedio que siente el primer disco. Es decir, solo voy a analizar un cuerpo, por tanto, aquí no se va a conservar mi momento angular. Entonces, ¿qué aplicamos? El método generalizado. Y no sé si se acuerdan cuál era el método generalizado o cuál era la fórmula general que se podía usar para cualquier ocasión. Es más, yo escribí general para cualquier ocasión. Subir si no recuerdan, o si quieren decirlo. Generalizado.
impulso angular, teorema de impulso angular. Entonces, el teorema me dice que mi momento angular inicial más un impulso angular, representará así, no me acuerdo ahorita cuál es la notación, pero voy a representarlo así, es igual a L final. Vector claro. Entonces, el inicial es igual a, perdón, el inicial más mi impulso angular a que es igual a mi torque promedio, igualito que impulso lineal, igualito, igualito. El torque promedio, solo que en vez de fuerza es un torque promedio, por un delta T. Este igual a L final. Listo, entonces analicemos el estado inicial y el estado final de la partícula. Inicialmente, a ver. Inicialmente, su momento simplemente es la inercia, que es mr cuadrado, sobre 2, por su velocidad inicial, más un t promedio, un delta t, este es igual a su momento final, y esto es I por W. Pero, ¿qué va a pasar con su W final? ¿Qué me puede decir? ¿Qué va a pasar con su W final? Bueno, lo que pasa es que como está sufriendo un W inicial, un momento, a ver, perdón, déjame cómo lo formulo. A ver, como una velocidad inicial pero contraria se choca con un disco, entonces en ese instante como que se van a frenar. No sé si está claro, en ese instante se frenan, porque son exactamente las mismas magnitudes, las mismas inercias, pero contrarias. Entonces como que ¡fiu!, se pegan y se quedan ahí, se estabilizan. Por tanto, la velocidad final de ambos es 0. Se va. Entonces aquí despejo mi torque promedio. Este es igual a el negativo de mr al cuadrado sobre 2 por W sobre delta T. Tengo mi torque promedio. Listo. Y el siguiente, y para concluir, me piden el trabajo realizado sobre el sistema. El trabajo realizado por el sistema. ¿Qué se les ocurre aquí? Trabajo realizado por el sistema. Simplemente conservación, perdón, teorema de trabajo y energía. O sea que el trabajo neto, o sea, el trabajo realizado sobre el sistema, va a ser igual a la energía final menos la energía inicial. Como en el final no hay movimiento, habíamos dicho que la velocidad es 0, se va, no está rotando. Entonces me queda una velocidad inicial nomás. Y la inicial ya la habíamos hallado. Ah, no, no la hallamos. Bueno, mejor. Entonces el W neto es igual al negativo de la inercia por W. Recuerda poner inicial es un medio de W. Bueno. El negativo de la cinética del primer disco, que sería la inercia del disco de radio R por la velocidad angular de ese radio R. Voy a expresarlo así nomás. Más sobre 2 al cuadrado, más la inercia de ese disco R, medios, o sea, el segundo disco, por la velocidad angular que está sufriendo ese disco de radio medio, sobre 2. Ahora, si lo dejé así para saber qué estamos haciendo, ahorita sí ya reemplazamos valores y verán que se pone de una manera más bonita. Sería menos la inercia sabemos que es igual para los dos, entonces sería mr al cuadrado sobre 2 por el 2 que está aquí, 4, por W al cuadrado. Más la inercia que es la misma, mr al cuadrado sobre 2, por este 2, 4. Por la velocidad que es menos W0, como es el cuadrado de W0. Entonces el trabajo neto simplemente es igual a menos W0 mr al cuadrado sobre 2.
Déjame ver algo que pasó aquí, aquí es el cuadrado. Ahí sí. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Mm? ¿Una pregunta o todo está claro? Y ya tengo mi trabajo. Profe, ¿para cuándo se usa el método generalizado? Muy buena pregunta. Primero, el método generalizado lo puedes aplicar cuando tú quieras, se conserve o no se conserve el momento, esté en equilibrio o no esté en equilibrio, por eso es generalizado. Lo aplicas cuando tú quieras. La cosa aquí es que hay casos particulares. Por ejemplo, cuando la sumatoria de torques neto es igual a cero, no es necesario aplicar el teorema de impulso angular porque se te complica mucho para algo muy sencillo. Simplemente usas la conservación del momento angular cuando tienes el neto. Pero si ya ves que tu torque neto no es cero, sino digamos es 10 newton metros, ahí aplica el impulso generalizado. Entonces, mi recomendación es que usen el método generalizado cuando tengan torque neto. Torque neto es distinto de ese. Cuando tengan torque neto, de ley tienen que usar el teorema de impulso angular. ¿Sí? Si el torque es neto, no les recomiendo usar esto porque es como allá la solución de x al cuadrado menos 2 igual a 0 con la fórmula típica de ecuaciones cuadráticas, ¿no? Si tienen una herramienta de la conservación del momento angular que es súper sencilla, úsenla cuando suceda eso, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta? O si no, para concluir la sesión de hoy, recuerden que, ¿será que, a ver, según el cronograma, el martes vamos a ver un par de problemas o tres problemas más de esto y continuamos con el siguiente tema, que sería, si no me equivoco, estática, ¿sí? Combinación de leyes de Newton en traslación con leyes de Newton en rotación. Y el jueves vamos a hacer un mega repaso previo a su lección del viernes, ¿sí? Hasta aquí. ¿Alguna pregunta? Igual voy a subir el video y voy a poner PDF para que estudien.